Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría poderles saludar a través de este medio. Muy agradecido a Dios por cada uno de los hombres y mujeres de la iglesia cuadrangular El Shaddai que se pueden sintonizar en esta hora, y por cada una de las personitas que de alguna manera se conectan. Dios les bendiga y espero con la ayuda de Dios y por sus oraciones poder tener realmente unas respuestas que hagan honor a este programa. Recuerde que nuestro programa se llama Biblia Abierta, respuestas de Dios a las preguntas razonables. Este domingo fue espectacular y estamos muy agradecidos a Dios. Escuchamos un testimonio maravilloso de una mujer que asiste a nuestra iglesia, que fue amenazada por un cáncer invasivo y que tuvo que sufrir una cirugía, pero en medio de su desesperación, en medio de su crisis, ella pudo conectarse con la iglesia, pudo pedir oración y pudo recibir una palabra profética en la cual, por revelación de Dios, por compasión de Dios, el Espíritu Santo nos afirmó, o afirmó a nuestra pastora, que ese tumor que había en ella, de ninguna manera, aunque todas las muestras daban para ser maligno, de ninguna manera era maligno. Así que ella recibió, después de tanta amenaza, una buena respuesta médica. Pero quiero decir, mayormente su respuesta fue de Dios. Y su corazón estaba enternecido, y creo que todos los asistentes estuvimos conmovidos por la generosidad, por la bondad del Dios nuestro, que es generoso, que es bueno, que a veces nos permite pasar por circunstancias que no son explicables en el plano humano, pero en las cuales el Dios del cielo puede intervenir. Muy agradecido a Dios por ello. Gracias a Dios por todos los que hicieron un propósito para congregarse. Otros estaban ocupados en sus labores, en sus negocios, en sus trabajos, algunos viajando, pero bueno, gloria a Dios por los que pudimos estar allí. Quiero invitarle a orar en esta tarde. Soberano Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todas tus bondades y todas tus misericordias. Señor, hemos comenzado a hablar de la obra de tu Espíritu Santo, pero queremos que más que un hablar sea una experiencia vivida para cada uno de los miembros, de los asistentes a la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai. Concédenos esa bendición, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocerte. Trae revelación del Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender la verdad, la bendición de que no estamos solos, sino que tenemos tu gran ayuda. Gracias, Señor, por las obras maravillosas que tú has hecho, lo que hiciste en Kelly, Valencia, Señor, pero seguramente también podemos decir lo que has hecho en Jacobo Cortés, lo que has hecho en Isabel Rojas, en Cristina Ríos, en Fabiola Ríos y en tantos otros que escapan a mi mente en esta mañana, pero en esta hora, pero que en tu poder y en tu misericordia han sido bendecidos, han sido socorridos, han sido ayudados. Gracias por preservar la vida de John Elier Ortegón, por extender tu gracia y misericordia. Y Señor, aunque en momentos parece que ganaran las tinieblas, rechazamos esa idea, ese pensamiento, porque sabemos lo que dice tu palabra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Tú eres la luz del mundo y el que te sigue no andará en tinieblas. Trae, Espíritu Santo, un tiempo de libertad, un tiempo de gracia y de misericordia sobre John Elier Ortegón y sobre tantas personitas que lo necesitan. Sobre Gloria Amparo López, sobre su familia, Señor,
sobre Harold Joanny López y su casa, Dios. Que la gracia tuya resplandezca allí, en Alejandra Henao, en su hijo, Harold Esteban, Señor, y en tantas otras personas maravillosas, que son personas amadas por ti, y por tu palabra les bendigo en esta hora. Bendigo a los que se conectan, no importa la circunstancia, la dificultad. Tú eres el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia. Extiende, Señor, tu mano de bondad, de poder, para orar en los imposibles. Hemos aprendido en tu palabra, Señor. Tú has usado a nuestra pastora para enseñarnos que nuestros imposibles serán imposibles para nosotros, pero para ti no hay nada imposible, y nos amas, y todas tus promesas son reales, son ciertas. Nosotros las creemos. Tomamos cada una de las promesas de tu palabra, tomamos cada uno de los fundamentos establecidos en ella para proclamar, para creer que hay poder y autoridad en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, Señor Jesucristo. Hay poder en tu sangre preciosa. Eres el Dios que cambia, que transforma, que bendice de manera sobrenatural cada vida, Señor. Gracias, porque tu buen propósito no es darnos la salvación del alma y vernos luchar. Tu palabra dice que te hiciste hombre, pasaste por todas las circunstancias, por todas las tentaciones, para podernos socorrer. Eres poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias por tu gran obra, por lo que estás haciendo y lo que está en tu corazón para nuestra querida hermana Marta Cecilia. Gracias, Señor, por todos los propósitos de bendición y de vida abundante que hay en tu corazón para cada familia, Señor. Gracias por lo que hiciste allí en Tuluá, por esa querida pareja que estuvo hoy acompañando a Aldemar Mosquera en la ciudad de Tuluá, por José Antonio y su querida esposa Yaneri Herrera. Y sé que tu bendición está en su casa también, y que te revelarás en plenitud a Daniel y a Estefanía y a toda la familia Herrera y a toda la familia Ríos, porque eres el Dios de la gracia, eres el Dios de la misericordia. Oro por las personas que escuchan este programa, oro por toda persona que se sintoniza casualmente con este programa. Yo sé que no hay casualidades, que tú eres el Dios que hace lo posible y que tú has guiado a cada persona a sintonizarse, porque tienes una palabra, porque tienes un propósito, y pido que sean bendecidos, que sean sanados y restaurados, y que tu nombre sea exaltado en medio de todas las circunstancias. Mi alma te bendice, Señor, porque no hay nada que sea imposible para ti, porque eres el Dios que no cambia y todos tus propósitos se cumplirán. Bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret a cada persona que está en sintonía, y digo, Señor, que tu gracia y tu misericordia es sobre cada uno de ellos, para sanarles de las dolencias, para liberarles de toda opresión. Señor, oramos especialmente que toda carga de opresión, toda sombra de dificultad, de opresión familiar, sea reprendida, y que venga para los corazones, venga para las familias esa paz que viene de ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que se vaya la discordia, el espíritu de revancha, el resentimiento, la soberbia, la altivez, la arrogancia, los corazones heridos, que se sanen en esta tarde
y que venga de tu parte tiempos de paz y de armonía, tiempos de refrigerio para cada familia. Señor, trae provisión a todos los hogares donde hay escasez, pero estamos seguros, porque lo has dicho a nuestro corazón, que no hay un solo hogar de nuestra iglesia donde haya hambre. Hay provisión sobreabundante, pero pido por las personas que no te conocen, las personas que no tienen esa cobertura que tenemos nosotros. Por misericordia, revélate al corazón de ellos, ayúdanos a hablar las palabras que vienen de tu corazón para que ellos te conozcan y para que suceda como dice tu palabra, haya un solo pastor y un solo rebaño, en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que no te conocen, que sean ganados para ti a través de esta preciosa iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy agradecido a Dios. Comenzamos en esta mañana a tomar una de las, lo tomé y lo creo así, es una promesa y es también un mandamiento, la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y tomamos como base Efesios capítulo 1, versículo 13. Y es tan variada la obra del Espíritu Santo que solamente quiero redondear un poco. Efesios capítulo 1, versículo 13, asegura la palabra de Dios que todos nosotros, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esta bendición. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note lo interesante: habiendo oído y habiendo creído en Él, habiendo reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo. De manera, mi hermano, mi querida hermana, que usted y yo somos usados por Dios para abrir el reino de los cielos a toda persona a la que le podamos hablar del Evangelio. Pero cuando hablamos a una persona, tenemos que tomar la determinación de pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque dentro de las cosas que he pedido a mis hermanos que miren en la Biblia, está la bendición de saber que el que testifica con nosotros del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces quiero traer un antes y un después. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, porque es por esta palabra de Dios que el Espíritu Santo trae convicción. Puede que se usen palabras más actuales, pero todo lo basado en la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo de Dios usa para traer convicción. Y antes de nosotros poder creer, hubo alguien, hubo una persona usada por Dios, hubo una persona que tal vez oró, o por qué no pensar, tal vez hubieron muchos que oraron por nosotros, y hubo alguien que fue usado, que se dejó usar por Dios para acercarse a nosotros y hablarnos del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí está la principal obra en la cual Él vino a nosotros y quiere que nosotros le permitamos hacerlo a través de nosotros con otros. Vuelvo a repetirlo: la primera obra que Él hizo en nosotros, porque hubo alguien que le permitió hacerlo. Estoy hablando del Espíritu Santo. Y Él quiere ejercer
su ministerio de testificar de Cristo a través de nosotros, si se lo permitimos. Y esta es la obra que Él hizo. Dice el versículo 7 de San Juan 16: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, lo que nos muestra la palabra de Dios es que la principal ayuda que tengo yo sé que todas las iglesias son ricas en su propósito de testificar, y que cada uno de nosotros tiene una manera muy personal, pero el socio nuestro, si me permite llamarlo así, el que puede tocar la palabra de Dios y hacerla viva y meterse al corazón de una persona, es el Espíritu Santo. Y Él lo hizo con nosotros. Por eso fue que tuvimos el privilegio, la bendición, la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, y tomamos la decisión de seguir al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo entonces es nuestro socio principal en testificar del Señor Jesucristo. El capítulo 15, el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta es la principal obra que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia: consolarnos. Tal vez todas las bendiciones que mis hermanos van a descubrir en la hermosa palabra de Dios, pero testificar con nosotros. De manera que sí tenemos que aprender las maneras humanas, sí tenemos que saber usar el testimonio personal, pero recuérdelo, usted tiene un ayudador para testificar, alguien que quiere testificar con nosotros del Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo de Dios. Así que entonces tenemos una primer gran bendición. No son los seminarios, gracias a Dios por los seminarios, no son los métodos de evangelismo, es el anhelo de nuestro corazón y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el que permite que nosotros podamos ser eficaces en dar el testimonio del Señor Jesucristo. Pudiésemos seguir hablando en detalle, seguir diciendo maravillas, pero yo le pido a usted en esta tarde sencillamente que le ore a Dios y le diga: Señor, yo pido perdón por las veces que he cometido el error de tratar de convencer a otros en mis propias fuerzas. Recuerde que el apóstol Pablo, un intelectual de su época, con el dominio de varios idiomas, con una ciudadanía romana que a veces usaba para proclamar el evangelio, él decía: yo no voy a hablar de la palabra de Dios con excelencia de palabras, sino quiero hablar de Cristo con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Solo el Espíritu Santo nos da esa facultad de llevar una solución a la vida desesperada, a la vida confundida,
a la vida arraigada en el pecado. Él es el que testifica con nosotros del Señor Jesucristo. Imposible tener esa ayuda si no se ha afirmado a Cristo en el corazón. Te invito a que lo afirmes, a que ores conmigo esta tarde. Señor Jesucristo, en esta tarde te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que perdones todos mis pecados. Señor, perdóname las veces que yo he intentado convencer a otras personas con mis argumentos de alguna manera humana. Yo sé que debo de hacerlo mejor, buscar en ti las palabras apropiadas, saber usar tu palabra, pero sé que el único que me puede ayudar es el Espíritu Santo. Y yo pido, Espíritu Santo, que te apersones, que tomes el dominio de la iglesia cuadrangular El Shaddai y de cada persona que conoce a Jesucristo que me escuche. Amén. Para que tú seas el socio nuestro. Amén. En eso que te interesa, en ganar las almas para Amén. Cristo. Danos una pasión. Amén. Danos un fervor. Amén. Y danos una certeza, y permite que entonces se cumplan esas palabras del Salmo 126. Amén. Que aunque vayamos con dificultad, con problema, tal vez con llanto, con lágrimas, volvamos a la tarde con alegría, trayendo nuestras gavillas y viendo a muchas personas entregando su vida al Señor Jesucristo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración porque no lo había hecho nunca o porque sentía que estaba apartado, algo alejado de Dios, sería nuestra bendición poderle ayudar. Entonces usted se puede comunicar al WhatsApp 315-458-9562 y uno de nuestros servidores se pondrá en contacto oportunamente para ayudarle en su vida espiritual. ¡Qué bendición esta tarde hermosa! Vamos a seguir con nuestra parte de las respuestas de la palabra de Dios a las preguntas razonables. Buenas tardes, dice, ¿qué quiere decir 1 Corintios 15, versos 55 al 56? ¿Dónde está, oh muerte, de tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, gracias por haberme dado el texto. Es una pregunta que tiene toda su respuesta en muchas partes de la Biblia, pero especialmente en 1 Corintios capítulo 15. El versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permítanme decir que a veces se habla del fracaso de un profesional, de una persona interesada, pero también se puede hablar del triunfo. Yo creo que un buen ingeniero, en el área que sea, se siente muy satisfecho de ver una gran construcción que es la satisfacción de muchas personas. Una persona que trabaja en cualquier área del comercio no se siente satisfecha solamente con los logros, sino con ver a la gente feliz y disfrutando de lo que ha hecho.
Un profesor, tal vez tienen mucho sinsabor y los profesores, pero creo que es una gran satisfacción para un profesor de pronto saber que uno de sus alumnos ahora es una persona de éxito profesional. ¿Cuánto más la labor de un hombre o una mujer que hace la obra de Dios, cuando sabe que su labor no es convencer ni hacer cambiar de religión, sino poder trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz, librar de la muerte y llevar a la vida eterna a todo aquel que reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador? Porque Él aseguró, ¿lo recuerda? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 42 dice: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Otro texto bíblico dice que Cristo es la primicia de los que durmieron en Cristo. Es la primicia de la resurrección. Es el primero. Y miren los primeros versículos del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si usted sigue leyendo la palabra, dice que como Cristo resucitó, nosotros tenemos garantía de que vamos a resucitar, que vamos a tener una nueva vida en plenitud en Cristo Jesús. La vida que vivimos ahora, gloria a Dios, es más que una vida de buenas acciones, es más que una vida de paz, aunque ninguno puede quejarse y puede decir que un hombre de Dios, una mujer de Dios, realmente vive una vida de paz, de confianza, de esperanza. Y que esa frase, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, no se refieren solamente, excúseme si no se me entiende esta frase, a ser puritano. Se refiere a tener plenitud de paz en el corazón, satisfacción, expectativa de fe, pero va más allá, porque es la garantía de que usted y yo resucitaremos y que hay un cambio. Este pasaje lo dice, versículo 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este texto está hablando del poder de la resurrección que hay en Jesucristo para nosotros. Y termino con este texto en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el poder de la resurrección para nosotros que estamos mirando en la palabra todo lo que hace el Espíritu Santo, es la obra, permítame decirlo así, no es correcto teológicamente, lo sé, es la obra final del Espíritu Santo. La Biblia dice que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos dará el poder de resucitar o de ser transformados en ese abrir y cerrar de ojos. Así, ese aguijón de la muerte es el pecado, pero nosotros somos libres del pecado y somos libres. Nos estaba compartiendo la pastora Alicia Andrea que eso es ABC del cristianismo. Sabemos que hay 3 clases de muerte. La primera es la muerte espiritual. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida de Cristo en nuestros corazones. Podemos ser sujetos a la muerte física. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después vendrá el juicio. Pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, nos dice muy claramente que hay una resurrección, y dice en el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán. En este momento lo dice así, 1000 años, pero sabemos que es por la eternidad. Entonces, la segunda muerte de la cual nos habla Apocalipsis es la muerte eterna. La muerte espiritual es nuestro asunto, predicar a Jesucristo para que todos los que están muertos en sus delitos y pecados tengan la oportunidad de tener una vida nueva. La muerte física la gustaremos algunos, otros, siempre lo decimos así, otros estarán vivos cuando se manifieste el Señor Jesucristo y no verán la muerte, serán transformados. Pero no importa, si hemos visto la muerte pero tenemos a Cristo, si el Espíritu Santo está en nosotros, el poder que operó en Jesucristo para resucitarlo, operará en nosotros para darnos esa plenitud de vida, y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Espero que complemente estudiando con detenimiento cada texto bíblico y que Dios
hable a su corazón. Dios le bendiga. Amén. La segunda pregunta dice, una persona va al devocional pero luego se va a bailar a bares. ¿Cómo instruirla? Bueno, una persona que llega a los pies de Cristo o a quienes le predicamos el Evangelio, espero que usted me entienda, Jesucristo era mal visto porque Él predicaba el Evangelio a los pecadores. Y los que no lo comprendían entonces decían, recuerda ese hombre llamado Simón, le ofreció a Jesús una cena. Pero cuando Jesús estaba en esa cena, llegó una mujer conocida por ser pecadora. No me da muchos detalles la palabra, pero usted sabe más o menos que es una persona pecadora en nuestro contexto. Y el hombre se quedó asombrado porque vio que esa mujer llegó, se hizo a los pies de Jesús, comenzó a llorar, ungió sus pies con perfume, lo regó con sus lágrimas y lo secaba con su cabello. Y él dijo, este no es ningún profeta. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. ¿Qué clase de mujer es la que lo está tocando? Entonces él le dijo, Simón, tengo que hacerte una pregunta. Diga, maestro, pero ya en su corazón estaba, este no es ningún profeta. Me engañé. Mujer, él le dice, tengo que hacerte una pregunta. ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Entonces él le dijo, le contó una historia a Jesús. Él le dijo, pues sin ninguna duda, al que más se le perdonó. Y le dijo, ¿ves a esta mujer? Quiero que usted mire el texto conmigo. ¿Ves a esta mujer? Vine a tu casa. No me diste beso. Lo había invitado a cenar, pero no lo había recibido con ese afecto. Pero esta desde que llegó no ha cesado de besar mis pies. No me diste agua, que era un agasajo para una persona importante en ese tiempo, para que descansara del camino. Un baño de agua en sus pies para que descansara. Y este hombre no le dio este descanso. No le dio este descanso. Y le dijo, tú has visto todo lo que esta mujer ha hecho. Pero leamos la historia en el Evangelio de San Lucas para que veamos la conclusión. Lucas capítulo 7. Entonces creo que nosotros estamos bien cuando le predicamos a una persona que está haciendo lo incorrecto por ignorancia, porque tal vez no sabía. El versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más.
Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, pero porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es imposible que una persona que siente el quebranto, siente, permítame decir, la indignidad humana para acercarse a Dios y recibe esta palabra, sigue pecando. Si tenemos una persona así, es que la persona no ha entendido la diferencia entre recibir el perdón, permitirle a Cristo hacer un cambio en la vida, y está bien que no sea inmediato el cambio, porque tal vez nosotros muchos fue un proceso gradual. Aún nosotros decimos, se sigue cumpliendo en nosotros esa palabra, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Pero tiene que tener cuidado, no sea que usted en un momento dado por simpatía no sea claro o sea demasiado fuerte. Son dos extremos, demasiado fuerte, porque repito, no vamos a hablar de Cristo a los santos. Nosotros no sufrimos de esa enfermedad de buscar la gente para la iglesia cuadrangular El Shaddai en otras iglesias. Nosotros buscamos la gente para la iglesia cuadrangular en los que están apartados de otras iglesias, en los que están heridos y en los que nunca han conocido al Señor Jesucristo. Y son muchísimos más que los que están en cualquier iglesia. Pero tenemos que saber, decíamos ahora que, permítame llamarlo así, el socio nuestro en ganar las almas para Cristo es el Espíritu Santo. Hay que orar, hay que hacer eco de esta palabra que está en Primera de Pedro, el capítulo 4. Hay que hacer eco de esta palabra. Primera de Pedro, el capítulo 4. Dice, versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunos años, el pastor Eduardo Cañas escribió un libro que se hizo muy famoso en su tiempo y era basado en un texto de la Biblia. Ese libro tenía un título simple, que no era basado en la Biblia. Ese libro se titulaba Cuando la sal pierde su sabor. Entonces, si nosotros rechazamos y creemos que la persona tiene que ser pura para hablarle del Evangelio, erramos. Jesús buscaba a los pecadores, nosotros buscamos a los pecadores, pero no
podemos hablar de forma incierta. El Espíritu Santo es el que nos dará a nosotros esa habilidad especial, esa gracia, ese don para usar las palabras de Dios. Porque la Biblia dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si yo solamente digo Dios le ama, Dios es bueno, Dios lo quiere bendecir, eso es verdad. Pero la Biblia nos muestra que vez tras vez Jesús a los que sanaba les decía, no pequen más. La Biblia dice que Él vino a ofrecernos una vida nueva. El problema es que muchos somos tan ambiguos y otros vamos al extremo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Otros vamos al extremo. Mire el escrito de Efesios capítulo 5. Entonces usted y yo hablamos a la gente que peca, no nos escandalizamos del pecado, pero tenemos que tener cuidado con este texto de Efesios capítulo 5. Dice, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces podemos resumir diciendo que yo tengo que hablar con claridad, tengo que orar por la persona y tengo que determinar, decir exactamente las palabras del Señor. No puedo rechazar a la persona porque peca, pero no puedo admitir, ni menos complacerme, participar, reírme, contar los chistes, decir, Dios nos guarde hasta de los fracasos de mi vida espiritual, con el ánimo de hacerme agradable a la persona. Me interesa el alma, me interesa dar el ejemplo. Yo tengo que ser como dice la Escritura. Dice, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser hollada, pisoteada, despreciada y echada afuera por los hombres. Conserve su lugar. Si la persona insiste, entonces hay que aplicar otros textos bíblicos. Y son dos los textos que puedo usar. Si yo digo a la persona lo que es agradable, pero seguramente usando las palabras que Dios nos da en la palabra de Dios, y la persona insiste en pecar, yo puedo usar Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Este es un extremo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Se refiere especialmente a los que están en las iglesias. Ya no se hace porque se calificó de demasiado, hubieron exageraciones, de demasiado fuerte, pero mire lo que dice, versículo 19, hay que tener cuidado con eso. Está hablando de la iglesia, pero en una escala menor lo podemos usar con una persona sencilla. Usted sabe otros textos de la Biblia. Mateo capítulo 18 dice que cuando yo sé que alguien peca, lo llamo aparte, no lo avergüenzo, y dice que si me oye, lo he ganado para Cristo. Pero mire lo que dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya es garrafal si la persona hace alarde de su pecado. Creo que se está burlando del Evangelio y se está burlando de mi posición como alguien que le predica el Evangelio. Se está jactando de la maldad. Espero que no sea así.
Pero aquí está hablando desde a alguien que acusa. Y dice que yo no puedo admitir acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero cuando es consciente y se sabe, dice, a los que persisten en pecar. Otro texto de la Biblia dice, al que le amonestamos 1 y 2 veces y más veces, insiste en pecar. A los que insisten y persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si abrimos la puerta y vemos que es normal y nos parece como hace el diablo, que es súper el que hace la maldad, y nos descuidamos, hasta a nosotros nos va a dar envidia de lo que supuestamente se divierte esa persona, pero perdemos de vista lo espiritual. Así que si hay alguien que usted comparte la palabra y hace esa burla, es mejor que usted tome seriedad en lo espiritual y de estos pasos, corríjale usted y la persona sola. Si insiste en hacer alarde de su pecado, pues entonces yo tengo es un espíritu de religiosidad, de esos espíritus que dominan la gente, que hacen ver que el evangelio es bueno, bueno para que me vaya bien, bueno para que no me falte el trabajo, para que no me falte la salud, pero no para entregar mi vida. Y recuerde que Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él quiere ser el sanador, quiere ser el que nos bendice, pero quiere ser el Señor, porque Él quiere pastorearnos más allá de la muerte. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, con relación a esa respuesta, pienso que la persona que inicia en el camino de Dios y está yendo a un devocional de GPS o familiar, la persona que le ayuda en la vida espiritual al que es débil, debe también tener en su corazón las promesas de Dios y tener la convicción de que va a ser más poderosa la fe en Jesús que no las decisiones o los deseos naturales de las personas. Porque cuando llegamos a Jesucristo tenemos que creer lo que dice Isaías 1:18. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí y fueren negros, fueren oscuros, pues Dios los va a hacer como blanca lana y los va a purificar y va a quitar de nosotros el pecado. Tenemos que nosotros, los que guiamos a las personas, tenemos que revestirnos y empoderarnos de la oración y creer que la enseñanza, lo que usted estaba enseñando del Espíritu Santo, no es como ponernos en una posición de críticos o de señaladores, sino que nos revistamos. Cuando vemos esas necesidades tenemos que revestirnos nosotros en oración y ayudándole a la persona que se está equivocando en oración y creer esas palabras de promesa que Dios nos está dando y enseñarle, claro, de hecho enseñarle, pero el que lo está haciendo no puede entrar en el afán de querer cambiar las personas, porque ese afán de querer cambiar las personas nos puede llevar a equivocarnos. Tenemos que pensar que Dios sí está haciendo su obra y creer lo que ha hecho efecto para nosotros, lo hará en efecto para otro, porque es que la persona va al devocional, toca mirar muchos ángulos, qué tiempo lleva, cómo es que inició, y hay que, como también dice Proverbios 16:6, que la persona que lo está guiando tiene que saber que el pecado se corrige con la misericordia de Dios y con la verdad. Y dice que esas dos posiciones llevan a que el temor de Dios se despierte en el corazón de las personas en las que queremos ver los cambios.
que tenemos que cuidarnos de no volvernos jueces, señaladores, porque si Dios nos entregó eso por gracia, de ayudar a otro en la vida espiritual, pues debemos de revestirnos nosotros también de esa capacidad que tenemos en Dios, que nadie es perfecto, y que debemos enseñarle con amor, con paciencia, pero también creer en el poder de la oración. No solamente ver que se está equivocando, sino que la preocupación no sea, se está equivocando, sino la preocupación sea, Señor, tu palabra dice, y que sea tiempo de oración, de tomar también todos los textos que tienen relación con esas personas que son débiles en esa parte. Muchas gracias, pastora. Bueno, es que la pregunta es si la persona va e insiste, entonces por eso mi pregunta, porque es muy relativo lo que uno pueda opinar acá, ¿no? Una persona puede estar haciendo lo malo y sentirse dolida, triste, pero alguien se puede jactar de lo malo. Es diferente el que se jacta de lo malo y se enorgullece y pide en forma religiosa solamente la ayuda de Dios. Claro que sí, pastora. Hay que revestirnos y hay que tomar esa palabra dicha por el Señor Jesucristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero no podemos consentir y tampoco podemos participar. Tenemos que hablar con claridad de la palabra y desde luego orar. Si el apóstol Pablo oraba por los cristianos ya, y es la labor que usted como pastora sabe, todos los pastores, todos los servidores, oramos a Dios para que los que asisten a la iglesia permanezcan, se afirmen, puedan vencer esos desalientos naturales que vienen, puedan tener la visión de que vienen las batallas, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y que somos bienaventurados cuando sabemos, con la ayuda de Dios, soportar la tentación. Amén, pero restaurar con amor. Como dice Gálatas 6, dice que debemos nosotros restaurar considerándonos nosotros mismos. O sea, es que el peligro está en que uno quiera la existencia de otro y quiera la pureza de otro, pero también hay que recordar que el extremo. Sí, la posición correcta de lo que Dios puso en nuestro. Los extremos son los que son fatales. Y va muy conectada con otra pregunta que hicieron, que dice, ¿qué se hace con una persona que lleva tiempo en la iglesia y no ha podido con su mal vocabulario? Ya le he hablado por la palabra que eso no le agrada a Dios, pero ella no cambia, o la persona no cambia. La persona no cambia. Bueno, estamos en la misma posición. El apóstol Pablo tiene un texto bíblico en el libro de Gálatas, que es el texto máster para todos los que queremos ganar las almas para Cristo. Pastor, pero es muy bueno tener en cuenta Gálatas 6, que dice que vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que no hay que entrar como en un afán. Sí entrar en un afán, pero un afán del espíritu. Es que hay un afán del humano y un afán del espíritu. Tiene que también examinar cuál es el afán, cuál es el interés, cómo es la atención. Míos por quienes vuelva a sufrir dolores, como de parto. Por quienes vuelva a sufrir dolores. Pero es que Gálatas dice que los espirituales tenemos que revestirnos de mansedumbre para poder restaurar. Sí, señora, claro que sí. Los extremos son malos. Si yo me acomodo y digo algún día Gálatas 4:19 va a cambiar y acepto que la persona haga burla y alarde, vuelvo a repetir, alarde de su pecado, entonces la palabra nos enseña que tomo la persona aparte y le hago ver por las palabras de Dios, no por mis conceptos, ni como dijo alguien, es que mi pastor enseña, no, lo que dice la palabra. Entonces la persona necesita entender que tiene que permitir el arrepentimiento y pedir al Espíritu Santo de Dios un cambio. Pero miremos lo que es máster para nosotros. Dice el versículo 18,
Bueno es mostrárselo en lo bueno, Gálatas 4:18. Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Seguramente esta palabra nos da luz sobre que el apóstol Pablo y todos los que trabajamos con la gente nueva sabemos que pasa en el que llega a Cristo. Tentaciones, costumbres, tradiciones, temores que la persona va venciendo, pero lo dice el apóstol Pablo: a través de nuestra oración pedimos al Espíritu Santo que Cristo sea formado en el corazón de esa persona. Lo que indudablemente tiene que verse es que tiene que haber un cambio, por mínimo que sea, y si no, estamos frente a un espíritu de religiosidad. Recuerde San Juan capítulo 15, que es el máster para nosotros. Jesucristo no dice tienen que ser perfectos. Él dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y él añade: ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Si la persona empieza a oír la palabra y empieza a orar, estoy seguro que el Espíritu Santo le hará sentir la necesidad de cambio. Lo hemos vivido. Si estoy frente a una persona que se mofa de lo de Dios, que hace burla y alarde de su pecado, estoy frente a un burlador o frente a un espíritu de religiosidad, y es otro tema. Pero desde luego que no somos llamados a juzgar, sino a ayudar, pero en ese no juzgar no podemos entrar en esto que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 dice esto, y es muy fuerte, pero está en la Biblia. Tito capítulo 3, que es un libro muy diciente acerca de la obra de Dios entre nosotros, pero es el que dice que se manifestó la gracia de Dios para salvación en nosotros. Pero mire lo que dice este texto. El capítulo 3, el versículo, ya casi que me asusto. El capítulo 3 y el versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero para todos nosotros dice esto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el propósito, que Cristo sea formado en la persona. Entonces no es decir la palabra y esperar que la gente la tome. Ya usted lo entendió, hay que interceder. Dijimos en los principios de nuestra disertación esta tarde, el socio principal para ganar las almas para Cristo es el Espíritu Santo. Perdónenme si no les gusta esa frase, el socio principal de cada pastor en la formación de la iglesia no son los seminarios ni los manuales. Todo eso puede ser bueno, pero es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra, el que perfecciona la obra,
que Dios comenzó en nosotros. Espero haber dado respuesta a las preguntas. Muchas gracias, pastora. Pastor, pienso que también es muy importante que la persona que hizo la pregunta se ponga, yo creo que la intención de la pregunta es la preocupación de cómo ayudar. Sí, yo creo que es la preocupación de cómo ayudar al que va y tiene todavía esas falencias. El cambio lo hace el Señor, pero yo quiero que tengan muy en cuenta Proverbios 16:6. La persona que hizo la pregunta que tiene la preocupación, o cualquiera de los que está participando, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces pienso que tiene que estar la combinación de enseñarles y guiarles con amor y verdad, o sea, con lo que dice la Biblia, la obra del Espíritu Santo, pero creo que es mayormente orar, y si es posible, ayunar, o sea, hacer toda esa parte espiritual, porque es ahí donde se va a despertar en el corazón de las personas que fallan o que fallamos el temor de Dios, que no es miedo, sino respeto, reverencia, deseo de hacer la voluntad de Dios y querer agradarle. Si el Espíritu de Dios despierta esto en el corazón de quienes reciben a Cristo, no habrá esa dificultad, sino que veremos gentes transformadas, cambiadas, porque creo que el temor de Dios es el que hará que las personas cambien. El temor de Dios en el corazón de cada uno lo llevará a que ellos perfeccionen, a que ellos abandonen hábitos incorrectos, porque esa pregunta es para un hábito incorrecto. Hábitos incorrectos, y el Espíritu de Dios le ayudará, pero sobre todo es tomar la posición de orar, esa debe ser una preocupación profunda de la oración, la necesidad que tiene esa persona. Señor, tócalo, que tu temor esté en él, en ella, como las aguas cubren la mar. Espíritu Santo, despierta eso en el corazón de quien tiene el problema. Amén. Entonces redondeemos la respuesta. Es invitar al Espíritu Santo a ayudarnos a través de la oración, orar por la persona y pedirle al Espíritu Santo las palabras adecuadas para no mostrarnos ni como jueces ni como quienes se complacen en el error y en el pecado. Una excelente noche para todos. Recuerde que mañana tendremos nuestro programa La Hora de Poder en Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia. Les espero, que Dios les bendiga. Una excelente noche y un abrazo para todos. Muchas bendiciones del Dios del cielo.